Y entonces, ¿cómo va a financiar las medidas que ahora vamos a contar? Bueno, básicamente las va a financiar con la inflación. De hecho, este año, si hay 60% de inflación, que es el pronóstico, algunos dicen un poco más, pero es el pronóstico del consenso, esa inflación está 12, 15 puntos arriba de lo que se proyectaba para este año en el acuerdo con el fondo, y eso significa un punto más del PBI, 700.000 millones de pesos más de recaudación del Estado, fundamentalmente a través del impuesto al valor agregado. Pero además, el gobierno está en una situación en la cual va a tener por recaudación a las retenciones a las exportaciones del sector agroalimentario un ingreso extra también de fondos. Ahora vamos a precisar los números, porque en el presupuesto para este año que finalmente no se aprobó, estaba previendo una soja a $520, que ya era un supuesto optimista para el precio de la soja, está arriba de $600. Con eso va a recaudar más de retenciones a las exportaciones. Con lo cual, esto de hacerlo por una vez en abril y mayo, tiene margen para hacerlo, siempre y cuando siga aplicando el acuerdo con el fondo. Es decir, siempre y cuando se venga un ajuste fuerte de tarifa de servicios públicos para frenar la disparada de los subsidios energéticos en junio, que es el plan de Guzmán. Entonces, este anuncio de ayer del presidente, con Guzmán al lado, empoderado, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, lo que apunta es a fortalecer al ministro de Economía, una jugada política para darle aire al ministro de Economía y al programa económico acordado con el FMI en la interna del oficialismo, y a su vez dar algún tipo de espacio a lo que le está sucediendo al gobierno con su base electoral, que es que se le está licuando, se están yendo los votos porque esa base electoral está totalmente impactada por la inflación. ¿Cómo son los números del anuncio? Y ahora ya vamos, y avísenme cuando esté el móvil disponible, porque ya vamos a meternos en el tema y en la discusión de los planes sociales. ¿Cómo son los números del anuncio? No sé si coincidís conmigo, lo que digo de no analicemos en este momento el tema del impuesto porque no lo terminaron de presentar. Algunos decían, bueno, cuando Guzmán lo termine de presentar, los precios internacionales van a cambiar en el escenario de lo que pase con Ucrania. El gobierno tiró esto, pero de todas maneras dijo, esto se puede financiar. Sí, dos cosas de esto. Primero, que el gobierno quiso disociar el impuesto de este bono extraordinario, con lo cual, por más que no aparezca la partida financiera para financiar a través de este proyecto de ley del aumento de la alícuota esta situación, igual se va a pagar el bono, igual se va a pagar este aumento o esto que anunciaron Alberto y Guzmán ayer. El gobierno sabe que no tienen los números, saben que la situación en el Congreso, lo máximo que consiguieron con esta composición en el Congreso fue 126 votos cuando toda la oposición se encolumna en contra, y para aumentar un impuesto, como es este caso, se necesitan 129 votos en diputados. Es un número imposible para el gobierno, ellos lo saben. Fíjense, pásenle el último momento, por favor, a Pablo Binocura, ahora lo vamos a contar. Fíjense lo que dijo efectivamente ayer Alberto Fernández para encuadrar el anuncio que ahora voy a contar. O mejor dicho, cuento rápidamente el anuncio para no seguir con el tema de la incertidumbre y la gente que espera recibir el anuncio de ayer. Ayer se anunció un bono de 18.000 pesos, que estas son las estimaciones de impacto fiscal que hacemos con el economista Amílcar Collante. No se sabe exactamente a cuánta gente va a esto llegar, pero es muy fácil saberlo en base a saber qué de estos universos recibió el IFE, la asignación de emergencia que se dieron 3 en la pandemia. Entonces, hay un bono de 18.000 pesos, a ver si tenemos ahí la placa, para jubilados y pensionados. En ese universo, que lo van a cobrar los que cobren hasta 2 jubilaciones mínimas, encontramos a 5.600.000 jubilados y pensionados. Van a recibir, en este caso, 12.000 pesos en mayo, porque ya habían recibido 6.000 pesos de bono este mismo universo de jubilados ahora en abril, y eso da un costo fiscal de unos 67.000 millones de pesos, que es, obviamente, como por única vez, es la multiplicación simple entre el número de beneficiarios y el monto del estipendio, el monto del bono
fijo para los jubilados que van a cobrarlo, insisto, a partir de mayo. Ya están cobrando 6.000 pesos de bono los que tienen hasta 2 jubilaciones mínimas en abril. Los trabajadores informales, son los trabajadores en negro, van a cobrar 5.400.000 trabajadores informales si se sigue los que se registraron en el IFE en el 2020. Y esos van a recibir 18.000 pesos en 2 cuotas, una cuota en abril, una cuota en mayo y otra cuota en junio. En 2 cuotas, eso da un costo fiscal de unos 97.000 millones de pesos. Insisto, estamos hablando de 5.400.000 trabajadores informales en la Argentina. Uno dice, bueno, pero si los tienen identificados, ¿por qué son informales? Bueno, justamente en la Argentina, de eso estamos hablando. Están identificados porque se registraron en su momento para cobrar el IFE y sobre esa base de datos, la ANSES, obviamente se van a tener que registrar de nuevo para cobrar estos 18.000 pesos en 2 cuotas en mayo y en junio. Va a haber, como habíamos dicho, para monotributistas de las 2 categorías más bajas, de la A y B, también un bono de 18.000 pesos en 2 cuotas en mayo y junio. Ahí hay un universo de 680.000 personas de monotributistas que van a recibir este bono y ahí la estimación del costo fiscal son unos 12.000 millones de pesos. Cuando hablamos del costo fiscal es dinero que sale del Estado y va a ir al bolsillo de los beneficiarios para tratar de compensar el impacto de la inflación. Y finalmente el personal doméstico. Acá se calcula que 470.000 personas pueden cobrarlo. Acá hay distintos cálculos del INDEC que hay 1 millón de personas que están como personal doméstico, pero para el IFE se registraron este número, ¿no? Casi 500.000 personas, la mitad de las que están efectivamente trabajando en casas de familia, y también van a recibir los 18.000 pesos, que es el bono, en 2 cuotas en mayo y en junio. Bueno, ahí el costo fiscal son unos 8.400 millones de pesos. El costo fiscal total, como decíamos, puede estar en 180.000 millones de pesos, ese es el número, a ver si podemos ir. 180.000 millones de pesos que, como les decía, es 0,26% del PBI, no es un número muy significativo desde el punto de vista de los números fiscales y que va a ser más que compensado por la disparada de la inflación sobre la cual es socio el Estado en la recaudación, ¿no? Un economista muy famoso, Milton Friedman, decía siempre que la inflación era tributación sin legislación. Bueno, y efectivamente es así, digamos, más inflación, el Estado recauda a través de prácticamente todos los impuestos, particularmente en la Argentina con el impuesto al valor agregado. 12 millones de personas van a recibir efectivamente bono, que en la mayoría de los casos se va a pagar en 2 cuotas de 9.000 pesos entre mayo y junio. Fíjense cuando el presidente hace el anuncio y el presidente razona, y ya me meto con el tema de los planes sociales y el mundo del trabajo, el presidente razona que la economía está funcionando bien, que está aumentando la producción, que se está generando empleo, pero que tiene un problema de distribución la economía y por eso da un bono por única vez o un bono fraccionado en 2 meses. ¿Cree que soluciona así el problema de distribución en la Argentina? Miren lo que dice el presidente. ¿Dónde sentimos que está fallando el proyecto nuestro, el modelo que nosotros nos planteamos? En este punto de la distribución, porque precisamente la inflación se come gran parte de los aumentos salariales que se han dado y de los ingresos que hemos fijado para estos sectores más vulnerables. Lo que estamos haciendo hoy es precisamente atacar ese problema. Y con políticas que seguiremos tomando en los días sucesivos, iremos viendo cómo atacamos también la génesis de la inflación, que es un problema que, insisto, tiene un componente autóctono y tiene un componente internacional, derivado de la guerra desatada en Ucrania. Bueno, en esta frase el presidente empieza a decir, la economía está funcionando bien, no estaba justo en esta frase, estaba en la parte final de la frase, pero en la primera parte dice, la economía está funcionando bien, está creciendo, está generando empleo, pero tenemos un problema de distribución. Y por eso damos este bono. A ver, para que entiendan, no me voy a meter en esta discusión porque es una obviedad y me parece que hasta el presidente lo entiende. Lo que sucede es que una cosa es el discurso y otra cosa es el entendimiento
de los funcionarios públicos. Chile tiene un problema de distribución. Brasil tiene un problema de distribución. Es decir, países que, bueno, ni qué hablar, Perú, Colombia tienen problemas de distribución. Brasil es un caso especial, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de países, Chile, Perú, Colombia, México, países que durante 15, 20 años tienen inflación de un dígito y tasas de crecimiento promedio del 3-4%. Es decir, tienen la macroeconomía ordenada y pese a ese crecimiento con baja inflación, tienen reclamos distributivos fuertes, que en Chile ha significado un cambio político drástico, la discusión de una nueva constitución. Nada, no me voy a meter en el caso chileno. Argentina tiene un problema no de distribución, tiene un problema macroeconómico gigante, que es que si se dispara el dólar, Alberto Fernández no es más presidente. Un problema tan grande desde el punto de vista macroeconómico que pone en jaque la institucionalidad. Es decir, que todos están viendo cómo hacen para sostener al presidente para que llegue al 10 de diciembre del 2003. Si efectivamente no se aprobaba el acuerdo con el fondo, el propio presidente tenía que, como él decía, decretar feriado cambiario y bancario, había una disparada de la brecha, la espiralización de la inflación y Alberto Fernández estaba discutiendo una asamblea legislativa de sucesión. Entonces es un problema gravísimo, es un problema macroeconómico que nadie sabe bien cómo se resuelve. O todos saben cómo se resuelve en el papel, pero nadie sabe en la realidad de la Argentina cómo se resuelve. Está claro que este problema, que genera un impacto distributivo feroz sobre los que menos tienen, pero el problema es macroeconómico, la inflación, no se resuelve con un bono de un mes o de 2 meses, porque dentro de 3 meses tenés el mismo problema, más allá de los que no reciben el bono. Y el problema que tenés en la Argentina es que si eso se acelera, es decir, si este serrucho donde das el bono inmediatamente te lo comió la inflación y das un aumento y te lo comió la inflación, si en algún momento eso se va haciendo en niveles nominales cada vez más altos, es decir, cada vez el bono tiene que ser más grande y cada vez la inflación te lo come más rápido. De hecho, es lo que sucedió en este arranque del año. Nunca la inflación en los últimos 20 años había comido tan rápidamente el poder de compra de asalariado, de jubilado, de planes sociales y de todo. Entonces, cuando vos estás en una situación donde efectivamente estás caminando en la cornisa, bueno, tenés un riesgo muy grande y tenés un problema no distributivo, tenés un problema macroeconómico feroz que impacta distributivamente en los que menos tienen. Y si no lo resolvés y terminás en un escalón mayor, que es el desbande total, lo que pasó en la Argentina 89-90, la hiperinflación, ahí no estaba un problema distributivo, no tenía Menem o Alfonsín cuando se fue un problema distributivo, lo que tenía era un problema de disgregación del país. Entonces, esto para que entienda un poco el presidente el drama que enfrenta y el desafío que enfrenta, que no se resuelve, obviamente, con un bono de 18.000 pesos en 2 cuotas, sino que se resuelve en un desafío de fondo. ¿Cómo haces para salir de esta calecita y de este problema? Más allá de que me parece que hay una coincidencia total de que, obviamente, el bono, para los sectores que han quedado 10 puntos abajo de inflación este año y venían 20 o 30 puntos abajo en los últimos 3 años, el sector informal y demás, obviamente es un alivio imprescindible en el cortísimo plazo.